Hola amigos de Sportstream, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Y tal como se los avisamos en un video anterior, a través de sus redes sociales, el Atlético Grau dio a conocer el fichaje del delantero argentino Rodrigo Salinas por toda la temporada 2022. El atacante de 35 años de edad estuvo este año en el Sarmiento de la Primera División Argentina, donde apenas jugó 11 partidos, dando 2 asistencias, aunque prácticamente hizo toda su carrera en su país natal, militando en el Godoy Cruz, Rosario Central, Unión de Santa Fe, Los Andes, Chacarita Juniors, Vélez Sarsfield y Newell's Old Boys de Rosario. El Patrimonio de Piura apenas era su cuarto club fuera del país gaucho, ya que antes estuvo en el Atlante de México, el Al Ettifaq de Arabia Saudita y la Serena de Chile. Ahora, junto con los extranjeros, Joel López Pizano y Daniel Franco, tratarán de pelear con el equipo albo, algo más que no sea el descenso. Y las postergaciones de las presentaciones de los equipos peruanos no tienen cuándo parar. Luego de que la Noche Crema y la Tarde del Papá no se llevaran a cabo este fin de semana, esta vez el campeón peruano tampoco podrá presentar su plantilla versión 2022, ya que a través de un comunicado en sus redes sociales, la dirigencia de Alianza Lima decidió postergar la Noche Blanquiazul 2022, inicialmente pactada para el 14 de enero a causa de un brote de COVID-19 en el club íntimo que pospuso por precaución los entrenamientos del primer equipo hasta el próximo lunes. Pero no solo el campeón, sino el subcampeón postergarían su presentación, ya que en otro comunicado el Sporting Cristal también decidió postergar todas las actividades de presentación del plantel celeste hasta un próximo aviso. De igual manera, el Carlos Manucci también comunicó en sus redes sociales que la tarde tricolor queda cancelada por los mismos motivos de los lineamientos dictados por el gobierno. Por ahora, la única presentación de un club peruano es la tarde rojinegra del equipo del Melgar en el estadio de la UNSA en Arequipa el próximo sábado 15 de enero a las 3 de la tarde contra el Deportivo Pereira. El entrenador de la selección panameña de fútbol, Tomás Christiansen, dio a conocer una nómina de 25 jugadores que arrancarán entrenamientos la próxima semana de cara a lo que será el duelo ante nuestra selección peruana. Los panameños entrenarán a partir del martes 11 de enero al jueves 13 en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez. Luego, el estratega danés seleccionará a 20 futbolistas y el viernes 14 enrumbarán hacia Lima. Entre los citados destaca la presencia de Asmahar Ariano, quien jugó el año pasado en el Alianza Atlético de Sullana, Luis Mejía del Fénix de Uruguay, César Blackman y Eric Davis del DAC de Eslovaquia, Aníbal Godoy del Nashville, Adalberto Cascarrilla del Houston Dynamo, ambos en la MLS, Gabriel Torres del Alajuelense de Costa Rica y Newton Williams del Sub-20 del Palmeiras brasileño. Cabe indicar que el duelo entre peruanos y panameños será el domingo 16 de enero a las 4 de la tarde en el Estadio Nacional, mientras que el siguiente amistoso de la bicolor contra Jamaica, programado para el jueves 20 de enero, cambió de horario y ahora pasó a jugarse también a las 4 de la tarde en el mismo Estadio Nacional. Y aunque usted no lo crea, la novela de Cristian Cueva a Boca Juniors sigue dando que hablar. Esta vez, el medio brasileño Torcedores.com afirma que el buen Aladino ya no estaría a gusto en Arabia Saudita. El volante nacional, que mantiene contrato con el Alfa T hasta junio del 2023, estaría buscando alejarse del Medio Oriente, según este medio brasileño, por motivos personales referidos a que no se habría adaptado a la cultura, a las costumbres locales y sobre todo porque extrañaría a su familia. Asimismo, este informe comentó que Boca Juniors tiene un fuerte interés en contratar al futbolista peruano. Sin embargo, el club debería afrontar algunos obstáculos económicos de querer contar con su presencia para la temporada 2022. En el Alfa T, Cristian Cueva tiene el salario más alto del equipo
con una cifra de 2.5 millones de dólares mensuales, por lo que el cuadro Xeneize tendría que buscar la salida de algún jugador del plantel actual. Según este medio, Sebastián Battaglia ya habría dado el visto bueno. Ante esto, el periodista argentino Leandro El Tato Aguilera, que cubre las noticias en Boca Juniors, en diálogo con Radio Ovación, habló de este trascendido y del rumor de la llegada del arquero nacional Pedro Galese y la salida de Carlos Zambrano del equipo azul y oro. Te cuento que a Boca le interesa Cristian Cueva, le interesa para poder contratarlo para este mercado de pases. Hay un solo cupo de extranjeros libre, lo están pensando justamente en él, lo están teniendo en carpeta como para poder avanzar. Aún no han hecho una propuesta formal, pero sí les interesa. Veremos qué pasa a futuro, ¿no? Cardona no va a continuar, están buscando un jugador de esas características, que sea de generación de juego, que maneje justamente la posibilidad de generar en los partidos situaciones y jugadas, por lo que Cristian Cueva lo tienen como esa característica ideal para reemplazarlo a Cardona. Y mirá, la parte económica es algo que sin dudas talla y es importante para tenerla por lo menos en presente. Después obviamente si el jugador quiere venir, si futbolista quiere ponerse la camiseta de Boca Juniors, bienvenido sea y Boca hará el esfuerzo, pero sin dudas que hay que tener en cuenta esto, y sin dudas que Cristian Cueva debe ganar un buen contrato en Arabia Saudita, que acá en Argentina no se le puede pagar. O sea, sería más por lo deportivo, aunque el contrato al jugador será importante. Por ahora está haciendo la pretemporada, está a la par de sus compañeros, se sumó ayer porque tuvo COVID positivo. Si llega una oferta, la idea es negociarlo, aunque también podrían desprenderse a Lisandro López y a merced de necesitar marcadores centrales, definir que se quede. Pero en un principio la intención que tenía el Consejo de Fútbol era negociarlo. Por lo que yo tengo entendido, a Boca no ha llegado ninguna oferta formal, pero no descarto que a futuro sea transferido si es que realmente llega una propuesta para que se vaya Carlos Zambrano a México. Primero, Boca tiene que resolver el tema del central, está por contratar a Nicolás Figal, ahí ya teniendo otro marcador central puede desprenderse de Carlos Zambrano o hasta el mismísimo Lisandro López. No, nunca pensaron en él, fue un rumor periodístico que no sé de dónde salió el trascendido, pero no pensaron en él. Boca tiene arqueros que hoy por hoy son importantes para el plantel. Agustín Rossi es el titular indiscutido, el suplente de Javier García, después hay juveniles, por lo que no pensaron en Galese. Así que dejamos la pregunta a la comunidad. ¿Estarías de acuerdo en que Cristian Cueva vuelva a Sudamérica a un club grande como el equipo Xeneize? Los comentarios son todos tuyos. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas noticias nacionales, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chau!